Bueno, ya está con nosotros Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Nos trae el comentario económico y le preguntamos a Mónica cuál es el impacto del crecimiento de la pobreza urbana en nuestro país. ¿Cómo te va, Mónica? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Buen día, Joana. Buen día, Hola, queridos Mónica. oyentes y televidentes de RPP. Así es, este es un fenómeno del cual se ha venido conversando, pero todavía no lo suficiente, porque aún no vemos medidas específicas, que es el crecimiento reciente de la pobreza urbana. Si vemos en los últimos 10 años, desde el 2013, comparado con el 2023, que es la última fecha para la cual tenemos datos, la pobreza urbana se ha incrementado 10 puntos. Y no estamos hablando aquí de un incremento menor, estamos viendo que la pobreza ha subido de 16% a 26% en las ciudades. Y en Lima Metropolitana se ha triplicado el nivel de pobreza urbana. De hecho, se estima que de la pobreza total, que son 9.7 millones de personas, 7.2 millones de personas pobres viven en ciudades. Esto es un cambio preocupante de lo que se tenía hace solamente 10 años, donde cuando uno pensaba en pobreza, uno pensaba más en el campo, en las zonas rurales. Así es. No, la pobreza se ha urbanizado mucho y aquí yo quiero destacar el impacto que tienen distintas medidas que uno no podría a veces conectar, uno piensa que están separadas, pero tienen mucho que ver con ese incremento de la pobreza. Uno es sin duda el tema de la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana es tanto un producto como un factor que causa este aumento de pobreza. Y esto se genera por distintos motivos. Recordemos que Perú ha pasado, y sobre todo el año pasado, un momento económico complicado en el cual muchos empleos de zonas urbanas como manufactura y construcción tuvieron una caída significativa. Entonces hay menos empleo disponible, se necesita... Sí, Mónica, no te estamos escuchando, Mónica, y queremos tener todos los detalles porque efectivamente el tema es importante, ¿no? Además de conocer, por ejemplo, cuáles son las características de la pobreza urbana, es decir, qué tiene que suceder o qué ha venido sucediendo para decir que ha crecido, Mónica. Sí, sin duda el tema del transporte público es un problema grave también, que uno pensaría que tiene que ver con el transporte, con la pobreza. Lo que pasa es que cuando hay mucha congestión, empieza a haber zonas excluidas de los lugares de donde hay trabajos, digamos, más formales, y eso hace que las personas pierdan empleo o pierdan oportunidades de empleo, pierdan oportunidades de estudio. Fíjense, transporte público entonces es muy importante. Otro factor importante es también el tema del planeamiento urbano, porque normalmente en las ciudades, en muchas de las zonas periféricas, no se tiene nada de espacios públicos, de recreación, hay mucho descuido, y eso también hace que haya menos empleo, y si hay menos empleo en esa zona, va a haber más pobreza en esa zona. Entonces, fíjense, planificación urbana, tenemos transporte, tenemos seguridad. Sí, Carlos. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar esta problemática, Mónica? Yo recuerdo durante el discurso del 28 de julio que la presidenta anunció la aprobación de una estrategia, ¿no?, para la reducción de la pobreza urbana, ¿no? O sea, brindar servicios efectivos que sean, pues, claros, diferenciados y atender las necesidades de la población. Pero, ¿cuál es la estrategia que se debe implementar? ¿El cómo? Mira, esa estrategia todavía no se publica, Carlos, y ya llevamos unos 2 años con este incremento significativo de la pobreza urbana. Sin duda estamos tarde, necesitamos que esa estrategia salga pronto. Se necesitan programas sociales específicos para las zonas urbanas. La mayoría de programas sociales está dedicado a ver el tema de la pobreza en las zonas rurales, en el campo. No tenemos programas para las zonas urbanas, solamente hay algunos programas muy desconectados de apoyo a ollas comunes, comedores populares, pero no es suficiente. Pero sin duda lo principal que se tiene que hacer es retomar la ola de crecimiento y la inversión privada. Se ha estimado que cada punto de inversión privada crea más de 12.500 empleos, según Fase Consultores, y otros autores indican que gran parte, casi 80% de la reducción de la pobreza que tuvimos entre el 2004 y 2016 era porque venía más inversión a Perú. Así que sí necesitamos que ese motor se reactive, y eso solo se hace mejorando la estabilidad política y la confianza. Recordemos que estamos en el tramo
tramo neutral de confianza de los inversionistas en este momento. Así que necesitamos que se pongan optimistas, necesitamos que la gente quiera apostar por el Perú, y esa es la salida: crecimiento y políticas específicas para las zonas urbanas. Para empujar todos este país tan hermoso que tenemos y que efectivamente con el apoyo privado se podría mejorar muchísimo más. Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, ha estado con nosotros en el Comentario Económico.